Hacerte compañía con un programazo, ya te lo habíamos anunciado y recibimos ahora a Mercedes Díaz. Muy bienvenida, Mercedes, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ella es psicóloga, ya la conocen, está con nosotros los jueves. Lo que pasa es que nos agarraron unos feriados, ahí hace un montón que no nos veíamos. Que venimos así con esos feriados, semanas larguísimas, para algunos está buenísimo, pero después como que quedamos medio... Sí. Bueno, Mercedes es psicóloga, miembro del grupo psicoanalítico del Oeste. Y cada semana venimos con una nueva propuesta, un nuevo tema para hablar. Ayer ya lo anunciamos en nuestras redes y algunos de nuestros oyentes nos fueron mandando algunas consultas. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy, Mercedes? Hoy vamos a hablar sobre duelos, las pérdidas y un poco pensando, bueno, a ver qué podemos hablar, de qué nos está trayendo, ¿no? De qué tema nos trae la realidad. Pensaba cómo últimamente venimos hablando de la muerte del Papa, el cónclave, ¿no? Que nos volvimos todos así como medio expertos en todas estas cosas, y me parecía interesante pensar cómo una muerte trae a colación ciertos ritos y ciertas cuestiones que están establecidas en la sociedad y que a veces las pasamos como desapercibidas, como que no son importantes, y en psicología las pensamos mucho porque realmente para nuestro psiquismo, para nuestra mente, es muy importante todos esos pasos que se dan frente a una pérdida. Claro. Entonces pensaba, bueno, cómo quedamos atrapados por ahí en esto del cónclave, qué pasa y por qué tal atuendo, por qué tienen que hacer tal cosa o tal otra. Bueno, yo supongo que hay todo un porqué atrás, ¿no? En la iglesia que dice cómo deben de hacerse las cosas. Sí, protocolos, ¿no? Protocolos, que eso permite que haya estos ritos que van como ordenando los tiempos frente a una pérdida. Bueno, en este caso sería la asunción de un nuevo papa, ¿no? Sí. Pero que en realidad muchas veces no nos damos cuenta, pero frente a pérdidas también tenemos ciertos ritos, ¿no? Estábamos hablando, bueno, a ver qué propuesta trae otras veces, y hablábamos, bueno, esto de finalizar, por ejemplo, la facultad o el colegio secundario, donde también hay una pérdida, por ahí no de un ser querido, pero sí de una etapas, de un tiempo, de un posicionamiento de estudiante a ser un otro estudiante o un trabajador. Bueno, como eso, sobre todo en la secundaria, se ve muy claro, y por ahí lo podemos charlar porque me interesa por ahí pensarlo también, inclusive desde orientación vocacional. Vemos como hay un montón de ritos que se hacen, el UPD, el UPP, no sé, hay mil cosas que tienen que ver con los ritos, ¿no? Entonces, un poco lo que pensaba es cómo frente a la pérdida, si quieren, vamos directamente al ser querido, ¿no? Que es como el más concreto, que muchas veces nos duele. Frente a ese dolor nos enfrentamos a una situación de muchísima angustia, de muchísima tristeza, y esto de alguna manera tenemos que ir pudiendo tramitarlo, ¿no? Tenemos que poder hacer algo, poder hacer que esa tristeza pueda ir tomando como cierta forma hasta que se vaya como achicando y que se libere. Ahora, eso no es de un momento para otro, lleva mucho tiempo, pero sobre todo lleva mucha exigencia a nuestra cabeza, ¿no? Entonces, frente a la posibilidad de que una situación o una persona no esté más en nuestra vida, lo primero que tenemos que tratar de entender es eso que parece tan extraño, ¿no? Sí, pero que en definitiva lo hablamos hoy cuando presentábamos el programa con Luciana. A todos nos atraviesa. A todos. Nadie está exento de atravesar una pérdida, un duelo, ley de la vida. Para decirte a vos, en tanto tiempo tenés que terminar el duelo. Exacto. Como te dicen, bueno, tomate 3 días, como si con 3 días me alcanzara, no sabés. Claro. Cada duelo es distinto. Es distinto, y tiene que ver no solamente con las características personales que uno tiene, ¿no? Con qué recursos cuenta, sino también con eso que uno tiene que duelar, ¿no? No es lo mismo duelar al Papa, que todos lo conocíamos, todos sabíamos quién era, pero hay gente que estaba muy consternada, por supuesto. Y otros que fue como una noticia, bueno, se murió el Papa, ya está. Pero eso tiene que ver como con el vínculo que uno, así no conozca a esa persona, estableció con esa figura, ¿no? Entonces el duelo va a ser totalmente distinto, no solamente el tiempo, sino ese trabajo psíquico que tenemos que hacer. Claro. Ahora, como ustedes dicen, todos
tenemos duelos, algunos más fuertes en determinados momentos por ahí muy claves de la vida, pero después todos atravesamos ciertos duelos. Por ejemplo, esto de reconocer que ya no somos niños, exacto, o ya no somos jóvenes o adolescentes. Bueno, también son duelos más abstractos, ¿no? A veces más complejos, pero de alguna manera todos nos obligamos en algún momento a realizar cierto duelo. Frente a una pérdida afectiva es mucho más tangible, porque esa persona que queríamos, que nos encontrábamos, no está más. No está, por supuesto. ¿No? Entonces, yo siempre digo, hay momentos como claves donde uno se encuentra con esa pérdida, por ejemplo, en las fiestas, ¿no? Los cumpleaños, las fiestas, el día del padre, día de la madre. Exactamente, donde ponemos ese plato y ahí no viene a sentarse esa persona que habitualmente exacto, se sentaba. Entonces, cuando tomamos contacto con esa pérdida, con esa ausencia, es como que vuelve a activarse todo ese dolor de la pérdida. Pero que es todo ese trabajo psíquico que tenemos que hacer, como que nuestra cabeza tiene que volver a configurarse de una manera donde esa persona que antes nos encontrábamos ahora no está, y esto produce mucha tristeza y mucho dolor. Sí. Hay distintas etapas, uno va pasando por diferentes Eso momentos. queríamos preguntarte, porque nos preguntábamos fuera de aire, ¿se hablan de las etapas del duelo, mito o realidad? ¿Hay realmente etapas? Hay etapas y es sumamente visible, ¿no? Uno apenas se entera que, no sé, se murió el Papa, uno entra en shock. ¿Cómo? Sí, claro. ¿No? Por más que estaba internado y qué sé yo, pero si el domingo de Pascua estuvo ahí. Exacto, ¿no? sí. Es como, sí. Lo primero es como un shock, una negación. No puede ser, no lo puedo creer. Después aparece el enojo. Claro. Generalmente porque se murió, porque me dejó este lío, porque ahora, ¿no? Uno se enoja. Sí. Después de que sale del shock se enoja. Pero después aparece la desazón. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? Que no está más. ¿Y cómo voy a seguir adelante? Después aparece la tristeza, ¿no? Y la angustia, como ese momento como de pozo, de realmente lo extraño un montón, no puedo seguir, o bueno, estoy muy triste porque me acuerdo, o esto, llegaron las fiestas y exacto, no está para sentarse en la mesa. Y la última etapa es la etapa de aceptación, donde uno puede aceptar que esa persona no está más físicamente, pero que hay toda una experiencia compartida que lo va a acompañar toda la vida, ¿no? Los recuerdos, ¿no? Los recuerdos, las anécdotas. Es ese momento donde uno hasta se puede empezar a reír. Uy, ¿te acuerdas lo que hacía? Sí, y entonces es lo que suele intentar no sé, un amigo, un conocido, lo que intenta justamente llevarte directamente a esa etapa, ¿no? Bueno, claro, pero pensá, estaba sufriendo, tenía que partir, quédate con los momentos buenos. Como sí, es como que todos, de manotazo de ahogado, trata de consolarlo a partir de las experiencias que esa persona compartió, ¿no? Claro. La realidad es que frente a esa pérdida no hay palabra que te consuele, ¿no? Sobre todo en un primer momento. Cuando uno está en este primer momento, no hay palabra, ¿no? No hay algo que uno pueda hacer por el otro. No hay manual. Es atravesar el dolor. Y es acompañar en el dolor, claro, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ay no, yo no voy al velatorio porque ¿qué le voy a decir? Y es que uno no le puede decir nada. Nada lo va a consolar y va a decir, ay bueno, sí, es verdad, qué bueno. Tenés razón. Claro, tenés razón, se murió pero no pasa nada. No, eso sería algo patológico, ¿no? Lo esperable es que uno esté triste. Y creo que a veces nos resulta muy difícil acompañar en la tristeza. Muy difícil. Y que nos sentimos como exigidos a tener que hacer algo, que el otro esté bien. Y no demostrar tristeza a uno también, ¿no? Porque te pones una barrera y decís, bueno, esta persona está sufriendo mucho más que yo, pongo una barrera para yo no demostrar mis sentimientos para que esa persona esté bien o mejore, por así decirlo. Y a veces lo que necesita el otro es saber que estás. Que estás, exacto. Por ahí sentarte al lado, que si quiere hablar que hable y si no quiere hablar que no hable, ¿no? Sobre todo en este primer momento. Después cuando la persona se puede ir incorporando y puede empezar otra vez a hablar, porque una vez que aparece el enojo, después este momento de
de desazón y de tristeza, uno se repliega, uno se mete para adentro, Sí. ¿no? Es como si no tiene ganas de nada, no tiene energía, y esto en realidad tiene un motivo, porque justamente nuestra cabeza tiene que procesar esa ausencia, ¿no? Eso nos lleva mucha energía, por eso es como que le restamos energía al resto de las cosas. A lo Nos deja cotidiano, claro. de interesar, no sé, reunirnos con amigos, no nos interesa ir a trabajar, no nos interesa nada mucho, porque en realidad nuestra cabeza es como una aspiradora que nos chupa un montón de energía. Esto es esperable y también hay que poder tolerar, ¿no? Como decían ustedes, bueno, si uno se pone en exigente al amigo que salga adelante, por ahí le estamos impidiendo que pueda hacer este proceso adecuado. Claro. Y que a veces el proceso se tiene que hacer al ritmo de la persona, pero que por ahí es más importante esto de poder acompañar. Bueno, no tenés ganas de salir, bueno, voy yo a tu casa, Claro. y tomamos unos mates, aunque sea en silencio. En silencio, por supuesto. Ahora pensaba qué pasa cuando hay una pérdida que atraviesa una familia y que a veces, bueno, son cosas antinaturales, ¿no? Pensemos en la pérdida de un hijo, cosas que vemos lamentablemente al corriente por enfermedades, por accidentes, por las cuestiones que sean, porque hay padres que tienen que seguir adelante porque tienen otros hijos. Entonces a veces se escuchan frases como no pueden hacer el duelo porque tienen que sobreponerse para demostrarle a los otros hijos que la vida continúa, dar fuerzas cuando no se las tiene realmente. Eso es sumamente difícil y exigido, ¿no? Porque Sí. en realidad cuando uno, por el motivo que sea, tiene que seguir adelante y no puede hacer ese duelo, esto que yo les decía, de esta energía que consume el duelo, es como si uno saca como un crédito, como un pagaré, y entonces dice, bueno, yo esta energía no la voy a pagar ahora, pero en algún momento se paga. Claro. Entonces, toda esa energía que requeriría el duelo, al no poder usarla para hacer el duelo, porque tengo que seguir adelante, porque, no sé, fue una tragedia que tengo que enfrentar un juicio, lo que sea, cuando termina ese proceso, esto lo vemos muchas veces en las parejas o en los amigos, ¿no? Cuando uno está muy, muy mal, por ahí el otro está medio fuerte, cuando repuntó uno, cayó el otro. El otro, ¿no? claro. Porque en realidad es como que hacemos ciertas concesiones, pero a la larga o a la corta es necesario hacerlo, ¿no? Sí. Y cuando no se hace, cuando uno no puede permitirse ese tiempo de estar triste o de angustiarse ante esa ausencia, de alguna manera se paga, ¿no? Generalmente lo que sucede es lo que llamamos como duelos inconclusos. Entonces es gente que no le nombres tal persona, Claro, porque se me hace angustia mal. mucho, no puede hablar de esto porque se pone a llorar muy angustiado, ¿no? Porque en realidad sigue como en estado presente. Hay una angustia que no sanó, no saca sanó. Claro, claro. Es Algo como que no si se hubiese resolvió. enterado recién que se Claro. hubiese muerto esa persona, así haya pasado 20 años. Claro. ¿No? Eso lo llamamos como un duelo detenido, quedó detenido. Entonces es importante tolerar y permitir ese tiempo. Yo pensaba, hoy en día, vieron que todo es rápido, todo es Sí, ya, todo sí, tiene todo que es inmediato. resolverse. No hay tiempo para hacer duelos, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo se acortaron los velorios? Antes, me acuerdo, cuando yo era chica duraban 2 días los Sí, velorios, sí. ¿no? Y Ahora unas horas. 40 minutos y ya No, lo estás sí, llevando. sí, mediodía. Y el velorio también es un ritual que necesitamos de despedirnos, ¿no? De encontrarnos con la gente que quería esa persona que se fue, de poder entendernos en ese dolor frente a esta persona que ya no está. Y si cada vez tenemos menos tiempo para poder encontrarnos y tomar como conciencia de esa situación, también va teniendo todo un efecto que es como si nosotros vamos guardando en un cajón todas estas emociones, y en algún momento es como que caja de Pandora nos aparece y nos salta y no entendemos de dónde. Muchas veces desde manifestaciones somáticas, ¿no? Empezamos con ataques de pánico, crisis Claro. de angustia, no entendemos por qué. Y cuando por ahí en el consultorio empezamos a indagar, bueno, pero ¿desde cuándo estás triste o estás así?
bueno, no, es que en realidad me pasó esto, aquello, y ahí vemos que, bueno, hay situaciones donde no se resueltas, debería de haber claro, duelado y no se pudo duelar. Y que cuando empezamos a hablar de eso, aparece toda la angustia como si hubiese pasado ayer, ¿no? Por eso creo que es importante también esto de poder compartir con otros, ¿no? Esto que hablábamos de poder acercarse a esa persona que está sin esa exigencia. Esto muchas veces nos pasa, nos sentimos exigidos, ¿de qué le voy a decir? ¿Cómo voy a hacer? Sí. ¿Cómo voy a hacer para que se ponga bien? Y a veces es nada, es la presencia. Estar. Sí, totalmente. Tenemos algunos mensajes que nos fueron llegando desde ayer. Nos preguntan qué rol ocupan los sueños en los duelos, que a veces pasa, que uno sueña con la persona que acaba de fallecer, Claro. ¿no? Y dice, Bueno, me vino a decir algo. Claro. Bueno, sobre los sueños, desde los egipcios para acá se han dicho un montón de cosas. Sí, es una manera que tiene el psiquismo, por lo menos como lo entiendo yo, es una manera que tiene el psiquismo de tramitar esas cosas que muchas veces durante el día no pudieron ser tramitadas adecuadamente, ¿no? Cuando nos vamos a dormir, como que nos apagamos, nos desenchufamos, nos desconectamos del mundo, pero la cabeza sigue trabajando. Sí. Entonces, en ese trabajo que va haciendo la cabeza, el psiquismo, lo que nos permite es seguir tramitando aquello que durante el día nos quedó ahí como medio inconcluso. Como estamos más relajados, nos permite que aparezcan muchas veces ideas o ciertas cuestiones que hasta se pueden transformar en pesadillas, que es la manera que tiene la cabeza nuestro psiquismo de seguir elaborando. Por lo tanto, muchas veces cuando soñamos con aquellas personas que ya no están, también es una manera que tiene nuestro aparato psíquico de tramitar esa pérdida, ¿no? De encontrarnos, a veces de negar, no se murió, bueno, me aparece en sueños, claro, me vino a visitar en sueños. Sí. Es tan importante lo que uno sueña como lo que interpreta de ese sueño, ¿no? Lo que uno después puede entender de ese sueño. Porque, bueno, a veces es como ese consuelo, me vino a visitar en sueños, ¿no? Entonces sigue presente. Bueno, de alguna manera uno resuelve el duelo bajo esa premisa, ¿no? Hay algo de esa persona que ya no está, que sigue en mí, ¿no? Hay algo de esa persona que yo voy a tener vivo en mí y que me va a acompañar toda la vida. Claro, sí, qué interesante, porque bueno, también es parte del proceso, como dice Mercedes. Otro de los mensajes nos pregunta, ¿es conveniente hablar con los niños sobre la pérdida de un ser querido? A veces son muy chiquitos, 3 años, que apenas tienen un diálogo, 2 o 3 palabras. Fallece una persona que ellos de cercanía, ¿no? Claro. Puede ser un abuelo, un tío, alguien por una enfermedad, lo que fuere, pero ¿qué pasa con los chicos? Porque no podemos decirle, no está más, no, se fue de viaje. ¿Cómo atravesamos eso? Y en realidad con los chicos cuando mentimos es como Nos medio... dura poco, sí. Como escupir para el cielo, porque en realidad después se nos va a volver en contra, ¿no? Tenemos que seguir sosteniendo toda una mentira que se hace como bastante complicada, pero sí, cada edad tiene una capacidad de entender distinta, ¿no? Bien. O sea, uno cuando nace no entiende la muerte, de hecho nos morimos sin saber tampoco muy bien qué pasa, ¿no? Porque tenemos un montón de creencias que nos sostienen frente a la muerte, pero en realidad... Sí, más ligadas a la fe que otra cosa. Tal cual, no sé, desde la ciencia uno puede decir, bueno, se muere cuando se produce un paro cardiorrespiratorio y esa puede ser la creencia científica, y otro puede decir, bueno, no, la energía que se traspasó de acá. No importa, lo importante es la creencia que uno tiene, desde ahí también va a transmitirle a los niños dentro de la capacidad que tenga ese niño según su edad. Sí. En realidad los chicos empiezan a registrar la muerte bastante chiquititos. Yo te diría, entre los 3 y los 5 años, ellos empiezan a darse cuenta que eso que estaba deja de estar. Y si todo va bien en esa crianza, empiezan a sentir pena y dolor, ¿no? Entonces por ahí uno lo encuentra llorando, un nene en el patio, y es que pisó una hormiguita y se murió, y entonces se siente triste porque la hormiguita se murió. Sí. Entonces empiezan a tener registro de que hay una finitud en la vida. Entonces es importante decirles que ya no está esa persona, que no va a volver,
pero creo que más allá de las palabras que se usan, que eso va a tener que ver con cada uno, con los recursos, con las creencias, también es importante como ese tono emocional, ¿no? Cómo uno se lo puede decir. Claro. No es lo mismo decírselo desgarrado, sí. claro, que, bueno, más o menos entero, con mucha emoción porque está triste, ¿no? Exacto. El efecto que generan esas palabras son totalmente distintas. Entonces, a veces cuando, por ejemplo, los padres están muy atravesados por ese dolor, y por ahí es preferible que un abuelo, el padrino, los tíos sean quien contenga al niño hasta tanto los padres puedan contenerlo, ¿no? Porque si no, también la muerte se empieza a experimentar como de un desgarro desolador. Total, claro. ¿no? Y que hay un momento que sí puede ser desgarrador, pero que justamente esto de encontrarnos con otros, tener estos ritos, poder hacer este proceso de duelo, nos va permitiendo como que ese desgarro pueda volver a tener cierta trama, que entonces no nos deje tan desamparados. Sí, totalmente. Tenemos una más ya para ir cerrando el espacio. ¿Se puede cerrar un duelo o se aprende a vivir con la pérdida? Viste que alguien dice, bueno, terminé el duelo, rehago mi vida, no sé, estoy en otro mood. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Se hizo un cierre del duelo o realmente se aprendió a convivir con el dolor? En realidad son como sinónimos. Ajá. O sea, uno habla de que el duelo se termina, ¿no? Porque lo interesante muchas veces es que uno no tiene una fecha límite, ¿no? Como decíamos, No, bueno, claro. no son 3 Te dan días 3 y se días, el sí. duelo. En realidad, más o menos está estipulado que son 2 años, ¿no? Miren lo que dura un por duelo. favor. 2 años para uno poder volver a tener como esa energía que tenía antes previo al duelo. Pero no son 2 años de este desgarro total, ¿no? Con lo cual, el último tiempo, uno va viendo que la persona empieza a tener más energía, que vuelve a tener ganas, que empieza a tener nuevamente proyectos, que se vuelve a conectar con la vida. Entonces, ahí uno puede pensar, bueno, está superando algo de esta pérdida, algo del duelo está funcionando, pero no es que hay una fecha así de cierre, ¿no? De, bueno, le pongo el broche y se terminó el duelo. En realidad esto es como que paulatinamente se va achicando, hasta que en un momento uno se da vuelta y dice, ¿para cuánto hace que no lloro o que Claro. ya no me causa ese dolor? Entonces, hay un cierre, hay algo que se desgaste, que se termina de ese trabajo, que tiene que ver con aprender a convivir con esa ausencia, que es lo que nos resulta como seres humanos lo más difícil. Claro. Aprender que las ausencias también conforman nuestra vida. Gracias, Mercedes, como favor. siempre, y gracias a nuestros oyentes que estuvieron participando con sus mensajes, porque realmente es un tema, como lo dijimos, nos atraviesa a todos. Cotidiano, claro. Nadie todo está el tiempo. exento, así que bueno, gracias como siempre. No, gracias Las siguen a Mercedes en redes sociales como Lic Mercedes. Mercedes Díaz. Excelente. Tenemos más programas, no se vayan.